Ya está grabando, ¿eh? Vale. Ah, pero os voy a enseñar el baile del desestrés. Vale. Es que se me va, ¿eh? Hola. 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 Soy. Hola. Pantur. Hola, somos Nuria y Hugo. y hemos camperizado esta furgoneta para vivir una experiencia muy bonita que se llama La Laván. Y para esta aventura nos van a acompañar nuestros dos perritos, que es Snoopy y la Mini. Para ello hemos elegido una Peugeot Boxer L3 H2, porque no es ni muy pequeña ni muy grande. Necesitábamos una furgo que se adaptase a todas las situaciones, porque nuestro plan es pasar los próximos 3 años viajando por toda Europa siguiendo nuestra propia ruta. Lo que significa que este coche va a ser nuestra casa durante mucho tiempo. Por eso, planificamos a conciencia la distribución y cada espacio, para que así fuera lo más parecido posible a una casa. Nuestro proyecto estaba claro, pero no sabíamos si en la práctica conseguiríamos plasmar nuestras ideas. Y después de una camperización de 5 meses, hemos podido comprobar que superamos todas nuestras expectativas, y estamos muy felices por ello. Y ahora os lo enseñaremos todo en nuestro van tour. Bueno, pues como la furgo es un espacio muy pequeñito, intentamos aprovechar cada espacio que tenemos ya desde la entrada. Por ejemplo, aquí guardaríamos lo que es nuestra escobita de barrer, que para el trocito pequeñito de suelo que tenemos pues ya nos es más que suficiente. Y así no tenemos que guardar un super palo de escoba largo con un recogedor. Colocamos esto aquí y nos va muy bien. Luego por aquí, esto podría ser un espacio muerto, pero aprovechamos para guardar la banqueta, que además se queda justo a la entrada y es muy práctico, es muy ideal guardarla en este sitio porque ya directamente la colocas al entrar y al salir. Y luego por este lado, lo que parece una cortina, pues realmente es una mosquitera, que si por ejemplo abrimos la puerta y estamos comiendo, pues suelen venir los bichitos. Entonces la corremos y estamos más tranquilos. Otra cosa en la que pensamos fue en poner aquí estos interruptores, porque así cuando llegáramos de la calle y estuviera todo esto a oscuras, pues directamente ya ponemos la mano aquí, que es muy accesible, y ya encendemos la luz del salón y de la cocina, y ya digamos que directamente pues llegas a casa y te alumbras, porque ya puedes entrar como cómodamente viendo todo y no te vas tropezando ni nada de esto. Entonces ahora vamos a verla por dentro. Empezando por la cocina, aquí tenemos los azulejos, que al inicio los puse principalmente por tema decorativo para dar así un toque de color y tal, pero al final han resultado ser súper útiles porque es una zona que se mancha muy fácilmente y además al ser de madera pues es mejor protegerla. A veces cuando estás lavando los platos pues te puede caer agua, o si estás cocinando te puede caer algún trocito de comida o lo que sea, y está muy bien porque al ser impermeable coges un trapito, lo pasas así un poco y siempre tienes muy cuidada esta zona de la cocina, te queda como nueva. Luego, ¿qué más tenemos? Pues aquí tenemos nuestro fogón. Algo que nos gusta mucho es que tenga tapa, porque aparte de que queda un poquito más bonito, es una zona que utilizamos para secar los platos. Una vez los hemos lavado, los extendemos aquí y nos sirve siempre para secar los platos. Luego, otra cosa chula es el hecho de que tiene dos fogones que te permiten cocinar un poquito más rápido y tienen estas orejitas que cuando las extiendes te tapan el fuego y no dejan que si por ejemplo estás cocinando con la puerta abierta el viento te apague el fuego. Luego otra cosa que nos gusta mucho es el hecho que tenga este horno, que nos va súper bien porque para variar un poquito más el menú. Luego guardamos aquí unos moldes plegables que se almacenan aquí súper bien y nos permite pues hacer algún pastelito de vez en cuando y cositas así. Por aquí abajo del horno, ¿qué tenemos? Pues tenemos un cajón hermético donde guardamos 2 botellas de gas y como nos ha sobrado un poquito más de espacio, pues también aprovechamos para poner botellas, productos de limpieza y cositas así. También le pusimos una rejilla porque si algún día había algún accidente con el tema del gas, pues que tuviera un conducto de ventilación y fuera un poquito más seguro. Luego por aquí está la pica, que le hicimos esta tapa para que tuviéramos una superficie más de apoyo y cositas así. Cuando quieres la dejas y cuando no la sacaríamos y tendríamos un espacio súper grande de pica que nos es muy cómodo
porque es profundo, es grande y nos caben pues todo lo que son sartenes grandes, cazuelas, todo lo que queramos limpiar, pues tenemos espacio para hacerlo de una forma muy cómoda. Y lo acompañamos de este grifo, que es un grifo maleable. Tú lo puedes mover donde tú quieras. Si quieres este espacio, pues tienes este espacio para trabajar tranquilamente, y si quieres no salpicar o algo así, pues lo puedes bajar y lavarte aquí las manos así de una forma un poquito más recogidita. Luego, debajo de la pica hicimos este cajón, que realmente tiene muy poco espacio, solamente tiene esta U, porque esto de aquí ya es la pica. Y justo por eso nos debatimos en su momento si valía la pena hacerlo o no. Pero al final ha sido todo un acierto hacerlo, porque cualquier mínimo espacio que puedas ganar en la furgo siempre va a ser un plus. Y nos va súper bien. Y luego por aquí tenemos la nevera, que es una nevera con la que estamos muy contentos porque le cabe mucha cantidad de comida, o sea, unos 80 litros más o menos, que es una semana. Y además tiene un mini congelador para a lo mejor en verano si queremos comer un helado. Y otro plus que tiene es que caben las botellas de 1 litro o 2 litros o así, tanto de pie como estiradas. Y eso pues es un súper lujo. Ya para acabar, pues tendríamos este cajón, que como podéis ver llegaba la pared hasta aquí y nosotros le hicimos sobresalir para ganar un poquito más de espacio de almacenamiento. Y aunque parece un poco pequeño, realmente es el cajón más profundo que hay, porque llega hasta el final de la cabina de conducción. En la parte del fondo guardamos cositas que no usamos muy a menudo, como por ejemplo el edredón, mantas y cosas así. Y en la parte más cercana todo lo que es comida y productos así básicos, tipo el azúcar, el café, el arroz, la pasta, las latas. Y ya para acabar con la cocina, para darle un toquecito, pues añadimos esta ventana de aquí. ¿Por qué? Porque queríamos tener vistas 360 grados de toda la furgo, un poquito de luz, un poquito de ventilación, y al mismo tiempo cumple una función súper importante, que es la de salida de emergencia. Porque si algún día nos vemos en una situación que necesitemos saltar de dentro de la casa hacia la cabina de conducción, pues por lo menos tengamos un agujerito por el que saltar. Entonces, este de aquí pues sería nuestra salida de emergencia, nuestra escapatoria. Y para terminar con la parte de la cocina, hemos pensado que queríamos aprovechar esta zona del pasillo. Entonces hemos decidido poner aquí una encimera que es bastante recogida y además no nos molesta el pasaje. Y así ganamos un espacio muerto y es súper fácil, porque solamente subiéndolo así ya tenemos la superficie que queríamos. Y con esto queríamos conectarla aquí con la cocina y el mueble del salón. Así tenemos toda esta esquinita para trabajo. Va muy bien porque nos ayuda mientras cocinamos, y si queremos apoyar una que otra cosa por esta parte también va muy bien. Y la encimera también nos permite poder cocinar con las puertas abiertas y así poder disfrutar de todas las vistas que nos vamos encontrando por el camino. Y todo este rato que estamos cocinando pues se hace un poquito más ameno y además más agradable también. Y por aquí, por el medio, tenemos nuestro mueble de salón. Es un mueble que queremos que fuera lo más práctico posible. Y una vez que está en el centro, pues guardamos de todo un poco. Por ejemplo, este primer cajón mismo lo utilizamos para poner los cubiertos y utensilios de cocina. Es un cajón que se utiliza muy a menudo y además es muy práctico por eso. Este aquí abajo es el cajón bazar, que tiene un popurrí de todas las cosas, que son las cosas que no sabemos dónde poner y las vamos poniendo por aquí. Y por esta parte tenemos un cajón dedicado solamente para la ropa interior, que tiene los calzoncillos, calcetines, las braguitas. Y por aquí abajo tenemos un armario, que es un armario un poco profundo, que va muy bien para poner la ropa sucia. En su interior tenemos una bolsita que vamos poniendo toda la ropa y cuando ya está llena la llevamos para lavar. Y por aquí tenemos esta puerta, que es un armario dedicado a las cosas voluminosas. Son cosas que no podemos poner en otro sitio y las vamos poniendo por aquí. Por ejemplo, las cazuelas, las sartenes, los cubos, la comida de los perros, que es una bolsa muy grande, y entre otras cosas. Y una parte muy importante de este mueble es la encimera que tiene, que juntamente con la mesa vamos jugando un poquito y vamos poniendo todas nuestras cositas por aquí también.
Y ahora os vamos a presentar nuestro salón. Y para este salón hemos pensado en poner un sofá en forma de L. Que queríamos conseguir mayor amplitud y no tener esta sensación de agobio. Para nosotros es muy importante tener un sofá cómodo. Una vez que vamos a pasar mucho tiempo en la furgoneta, pues sería lo suyo. Tanto para Nuria como para mí, una cosa que queríamos era que los dos pudiéramos estirar las piernas y no tener que estar constantemente siempre sentados. Otra funcionalidad que tiene el sofá es la capacidad de almacenamiento que tiene. Por ejemplo, justo en esta zona guardamos el depósito de aguas limpias de 150 litros. Debajo de esta zona tenemos aquí el sistema eléctrico. Y entre otras cosas guardamos un montón de nuestra ropa y utensilios. A nivel de capacidad estamos muy contentos con ello. Y estos últimos días vamos probando y la verdad es que nos fascina lo amplio y lo cómodo que es. Y aquí tenemos nuestra mesa. Es la mesa que utilizamos tanto para comer como para trabajar. Una cosa muy buena de esta mesa es que la podemos mover según nuestras necesidades. Por ejemplo, si queremos hacer una siesta o si queremos trabajar con ordenador, pues va muy bien por eso también. Otra cosa que nos gusta mucho es que es una mesa que es muy recogida. Y con esto pues ganamos un poquito de amplitud, que es lo que queríamos para el salón. Tenemos que decir que sí que tiene un problema, que es el hecho de tener que estar moviéndola constantemente. Pero en su defensa, en menos de 10 segundos y desatornillando 3 tornillos, la podemos poner como queramos. Vamos, que al final no es para tanto, no. Y también, como última ventaja, está muy bien porque la podemos sacar y la podemos guardar en almacén o así, y disponer solamente de salón. Y eso va muy bien, por ejemplo, si tenemos invitados, si nos queremos estirar para ver una película. Y al día de hoy, si la tuviéramos que elegir, pues la elegiríamos de nuevo otra vez. Estamos muy contentos con ella. Pues con el tema de la decoración hemos tenido un cambio de concepto, porque al inicio nos apetecía mucho tener cosas pequeñitas y bonitas como estas de aquí, pero ¿qué pasa? Que cuando se enciende el coche pues todo acaba por el suelo y es un rollo tener que estar guardándolo en los cajones, volviéndolo a colocar en su sitio todos los días, no es nada práctico. Además que también no hay que olvidar que en el fondo vivimos en 8 metros cuadrados y que a la mínima que le pones 4 cositas pues ya se queda todo un poco abarrotado. Y que tiene elementos que de por sí pues ya la decoran también, como puede ser el hecho de estar hecha de madera, las sábanas, los cojines, los tiradores, todo esto también ya le da bastante vida, bastante color y no necesita mucha cosa más. Entonces, ¿qué decidimos? Pues quedarnos solamente con la decoración que estuviera fija, porque así no nos molesta, que fuera un poquito práctica o que nos haga ilusión, como puede ser las luces LED, el cartel para poner mensajes, el calendario para estar un poquito al día, el espejo del salón, entre otras cosas. Intentamos que la vida en la furgo sea lo más parecido a la vida en una casa a nivel de comodidad. Por eso, como que todos los días necesitamos acceder a la vajilla para comer, para merendar y para cenar, pues hemos dedicado el espacio de un armario exclusivamente a la vajilla. Y la misma lógica que hemos seguido con el armario de la cocina, lo hemos hecho con el armario del lavabo. Aquí guardamos todas las cosas que también necesitamos más o menos a diario y que a lo mejor no nos caben en el habitáculo del lavabo, como el secador del pelo, la plancha del pelo, alguna medicación, las cremitas para cuidarse y cositas así. Y de esta manera nos hacemos la vida más fácil. Vamos a poner la mesa, es la hora de comer, queremos tomar algo, lo que sea. Venimos a este armario. Queremos peinarnos, ponernos guapos o un poquito mantenernos, cuidarnos. Venimos a este armario de lavabo y así cada día. Y por aquí, por esta zona, esta esquinita, hemos decidido poner nuestro lavabo. Una cosa que queríamos evitar es el efecto pasillo que solemos encontrar en las campers. Y con eso hemos ganado toda la amplitud que queremos para la furgoneta. Y para este lavabo contamos con un potty que tan solamente sacándolo ya tenemos un espacio para poder darnos una muy buena ducha.
Y además tenemos aquí un grifo que va súper bien porque así economizamos el agua, porque tan solamente cargando el agua sale y dejando de cargar el agua para. Y así tenemos un poquito más de autonomía. Y para cerrar aquí el lavabo hemos puesto una puerta plegable que hace la función de mampara y además nos deja que el agua salga y también nos da la intimidad que necesitamos. Y entre otras cosas hemos puesto aquí un espejo para vernos cada día y unas cuantas estanterías que va muy bien para guardar champús, cepillo de dientes, el jabón, esas cosillas. Hemos puesto también unos colgadores que así guardamos las toallas y ya no tenemos que guardar en ningún otro sitio y además se van secando. Y para ayudar a secar aquí tenemos un respiradero que hace la función de ventilación y además mientras nos duchamos pues va sacando todos los vapores y todas las humedades y eso también va súper bien. Y por último tenemos la luz natural, que así evita que tengamos que estar encendiendo y apagando la luz durante el día. Y justo esta zona, que es una zona donde hacemos vida, hemos decidido poner una claraboya. Va muy bien porque entra la luz natural y así podemos aprovechar un poquito más del día. Otra función que tiene es la función de extracción, que ayuda a sacar los vapores mientras cocinamos. Y al mismo tiempo también, mientras nos duchamos, hace la misma función que es extraer toda la humedad. Y por último, tiene la función de ventilación, que en los días que haga calor, pues nos ayuda a hacer la estancia un poquito más fresca. Y por último pasaríamos a la zona que consideramos más habitación, que empezarían más o menos por estos armarios. Hemos dedicado un armario para cada uno. Este es el armario de Lugo y este es mi armario, que son los armarios más grandes que tenemos. La verdad es que nos van súper bien porque tenemos la ropa a mano para vestirnos todos los días. En vez de tenernos que ir a la parte trasera a buscar ahí entre una maleta y elegir qué nos ponemos, pues directamente podemos hacerlo desde la comodidad del interior. A la hora de hacer la cama hemos tenido en cuenta varios detalles, como por ejemplo la hemos hecho fija, para no tener que estar montándola y desmontándola todos los días. Por ejemplo, si uno se quiere sentar en el sofá a trabajar con el ordenador mientras el otro quiere hacer aquí una siesta en la cama, pues al menos los dos podemos disfrutar del espacio libremente. Y por otro lado, la hemos hecho flotante, lo que significa que toda la parte de abajo de la cama es almacén, porque teniendo en cuenta que hacemos un viaje tan largo y que uno siempre necesita de todo, pues hemos hecho este gran espacio para poder guardar todo lo que necesitábamos. Otra cosa en la que pensamos fue en hacer la cama hasta esta altura. Con esta pequeña valla de aquí lo que hacemos es que el colchón queda encajado dentro de la estructura y entonces a la hora de hacer la cama pues no se sale ni el edredón ni las sábanas y queda un aspecto pues bastante pulido y organizado. Luego, otra cosita que hemos querido tener en cuenta es el hecho de tener como unas mini mesitas de noche. Y hemos utilizado esas estanterías de aquí para hacer este uso. Por ejemplo, por la noche, cuando terminas de mirar el móvil, pues lo puedes dejar cómodamente aquí encima, o cuando te quitas las gafas, apoyarlas en algún sitio seguro, pues lo ponemos todo aquí. Y en esta parte de aquí atrás, pues también tenemos otra mini mesita para cositas extra. Y por último se nos ocurrió colocar aquí estratégicamente unos interruptores, sobre todo pensados para la noche, para que si por ejemplo te quieres encender o apagar una luz no te tengas que levantar expresamente para hacerlo. O si es de noche y quieres ir al baño, pues directamente enciendes la luz desde la cama y vas cómodamente sin tropezarte ni nada. Y por otro lado tenemos aquí los USB, que también nos van muy bien para cargar el teléfono y dejarlo aquí encima de la mesita. Y por último tenemos aquí el almacén. En el almacén guardamos todas las cosas que no nos caben en la parte del habitáculo y que suelen ser cosas voluminosas y que no utilizamos tan a menudo, las ponemos aquí en un cantito. Por otra parte, para disfrutar un poquito más de la experiencia camper, guardamos cositas como podrían ser por ejemplo las bicicletas, que nos permiten ir un poquito más lejos sin tener que mover la furgoneta. Y también guardamos la mesa y las sillas del exterior, así podemos hacer un poco más de vida fuera. Y para que se vea todo un poco más organizado,
tenemos esas cortinitas que pesan muy poco y hace la función que la gente no vea qué es lo que llevamos dentro. Y así, si queremos disfrutar de puertas abiertas, de todas las vistas, se ve todo más limpio y bonito. Si te ha gustado y quieres saber más sobre cómo la construimos, puedes ver todo el proceso de camperización en el vídeo anterior. La aventura acaba de empezar. Suscríbete y no te pierdas la ruta a la Laván.